En un mundo que nunca duerme, donde cada segundo es atravesado por el zumbido de una notificación, el estruendo de opiniones y la incesante exigencia de atención, el silencio se ha vuelto un acto raro, casi sospechoso. Vivimos en una época donde existir es ser visto, ser escuchado, reaccionar sin descanso y justificarnos ante una audiencia invisible. Cada desacuerdo es una batalla que hay que ganar, cada malentendido una herida que hay que explicar, cada instante de quietud un vacío que urge llenar. Pero, ¿y si, en medio de este ruido implacable, simplemente desaparecieras? No en el sentido literal, sino como alguna vez sugirió Carl Jung, no reacciones. No expliques. Simplemente desaparece. Estas palabras, enigmáticas y casi desafiantes, van a contracorriente de todo lo que nos enseñan sobre cómo sobrevivir y prosperar en la sociedad moderna. Desafían la raíz misma de nuestros instintos sociales, la necesidad de defendernos, de aclarar, de ser comprendidos. ¿Por qué estas palabras nos inquietan tanto? Porque la idea de no reaccionar, de no explicar, nos sabe a rendición, a derrota. ¿O será, acaso, otra cosa, una fuerza oculta, un acto radical de autopreservación en un mundo que se alimenta de nuestra atención y nuestro enfado? Esta noche, te invito a caminar entre las sombras, a cuestionar los impulsos que nos empujan a responder, a defendernos, a ser vistos. Quizá, al final de este viaje, descubras que el silencio no es debilidad, sino una forma de poder. Que desaparecer, en el momento justo, no es perderte, sino por fin recuperar quién eres. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología, nos regaló el concepto de la sombra. La sombra no es un monstruo agazapado en la oscuridad, sino el conjunto de pensamientos, emociones e impulsos que escondemos de los demás y de nosotros mismos. Es esa parte que negamos, reprimimos o simplemente nos negamos a mirar de frente. Pero siempre está ahí, moldeando nuestras acciones, tiñendo nuestras percepciones y, sobre todo, alimentando nuestras compulsiones. Porque sentimos ese impulso irrefrenable de reaccionar cuando nos critican. Porque corremos a justificarnos, a explicar cada gesto, a asegurarnos de que nos entiendan. La respuesta está en lo más profundo de la mente humana. Durante siglos, pertenecer a un grupo no era solo cuestión de comodidad, era cuestión de supervivencia. Ser malinterpretado, ser expulsado, era quedarse solo en un mundo hostil y despiadado. Nuestros antepasados aprendieron a leer el ambiente, a detectar la desaprobación, a responder rápido ante cualquier amenaza, real o imaginaria. Ese cableado ancestral sigue vivo hoy, aunque los peligros hayan cambiado. Ya no tememos a fieras ni a tribus rivales, sino al rechazo social, al escarnio público, al miedo de no ser comprendidos. La sombra nos susurra que debemos defender nuestra imagen a toda costa, que hay que reaccionar, explicar, justificarnos para no perder nuestro lugar en la tribu. Pero este estado de alerta constante tiene un precio. Cuanto más explicamos, más nos exponemos, no solo ante los demás, sino ante nuestras propias inseguridades. Cuanto más reaccionamos, más nos enredamos en batallas que nos desgastan y nos vacían. Con el tiempo, la necesidad de ser vistos y entendidos se convierte en una prisión, una jaula de ansiedad y duda. El consejo de Jung, no reaccionar, no explicar, simplemente desaparecer, es un acto de rebeldía contra todo lo que exige nuestra sombra. Nos pide dar un paso atrás, resistir el impulso de defendernos y enfrentar la incomodidad de ser malinterpretados. Solo así empezamos a recuperar las partes de nosotros que se han perdido en el ruido de la reacción constante. Descubrimos que la verdadera fortaleza no está en la explicación interminable, sino en la confianza silenciosa de saber quién eres, incluso cuando el mundo exige lo contrario. A lo largo de la historia, el silencio y la desaparición no siempre han sido señales de derrota. De hecho, muchas veces han sido armas, sutiles, pero devastadoras. El acto de retirarse, de negarse a jugar bajo las reglas de otros, ha sido estrategia de filósofos, revolucionarios y artistas. Piensa en los estoicos de la antigua Grecia y Roma. Epicteto, Marco Aurelio, enseñaron el arte de la apatheia, esa serenidad que no se deja arrastrar por el caos del mundo. Para los estoicos, el verdadero poder no era controlar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Ante el insulto, el estoico no reacciona. Ante el malentendido, no explica. Se retira a la fortaleza de su mente, imperturbable ante la tormenta exterior. En una sociedad obsesionada con el honor y la reputación, negarse a jugar ese juego era, en sí mismo, un acto revolucionario. Siglos después, los disidentes políticos usaron la desaparición como medio literal de supervivencia. En regímenes autoritarios, alzar la voz era invitar a la persecución. Muchos eligieron desvanecerse, al exilio,
a la clandestinidad, al silencio. Su ausencia se volvió protesta, una negativa a legitimar los sistemas que buscaban destruirlos. El mundo recuerda los nombres de quienes desaparecieron, no solo por sus palabras, sino por el poder de su silencio. Los artistas también han comprendido el valor del retiro. Cuando la fama amenazaba con devorar su obra, algunos eligieron alejarse del foco. J. de Salinger, el esquivo autor de El guardián entre el centeno, se apartó del mundo, rechazando entrevistas y evitando la publicidad. Su silencio se volvió parte de su legado, tan potente como sus palabras. Al desaparecer, protegió la integridad de su arte, negándose a que la cultura del espectáculo lo diluyera. Incluso en la era digital, desaparecer ha tomado nuevas formas. El ghosting, ese corte abrupto y sin explicación en la comunicación, se ha vuelto un fenómeno cultural. Aunque criticado, también puede verse como una forma de recuperar el control en un mundo donde los límites se desdibujan. La retirada digital, sea temporal o definitiva, es un eco moderno de antiguas estrategias, un modo de apartarse del ruido, proteger la mente y reclamar el derecho a escribir la propia historia. Estas historias, que atraviesan siglos y continentes, revelan una verdad oculta: desaparecer no siempre es un acto de rendición. A veces, es la afirmación suprema del poder propio. Al negarse a reaccionar, al negarse a explicar, y elegir en cambio desaparecer, personas a lo largo de la historia han recuperado su autonomía, han preservado su integridad y, en ocasiones, han cambiado el rumbo de la historia. Dar un paso atrás no es huir de la vida, sino un movimiento deliberado en la lucha constante por el dominio de uno mismo y la libertad interior. ¿Qué ocurre realmente dentro de nosotros cuando elegimos no reaccionar, no explicar, sino simplemente retirarnos? La respuesta es mucho más compleja, y mucho más transformadora, de lo que parece a simple vista. En el fondo de esta experiencia se libra una batalla psicológica. Nuestra mente está programada para la conexión, para el reconocimiento, para el bálsamo reconfortante de la validación. Cuando somos criticados, malinterpretados o ignorados, suenan las alarmas en nuestro cerebro. La neurociencia ha demostrado que el rechazo social activa los mismos circuitos neuronales que el dolor físico. El impulso de defendernos, de explicar nuestras intenciones, no es solo emocional, es biológico. Es el intento desesperado de la mente por restaurar el equilibrio, por reafirmar nuestro lugar en el orden social. Pero cuando resistimos ese impulso, algo extraordinario comienza a gestarse. Jung llamó a este proceso individuación. El viaje hacia el verdadero ser, separado de las expectativas y juicios ajenos. Al negarnos a reaccionar o explicar, creamos un espacio entre nosotros y el mundo, un espacio donde el ego, esa frágil construcción hecha de aprobación y apariencia, empieza a perder fuerza. No es un proceso fácil. La primera sensación suele ser de incomodidad, incluso de miedo. El silencio que deja nuestra retirada puede ser ensordecedor. Surgen dudas: ¿me olvidarán? ¿Seré incomprendido para siempre? El ego, sintiendo su propia disolución, se defiende con ansiedad y autocrítica. Esto es lo que Jung llamaba la muerte del ego, ese desprendimiento doloroso pero necesario del falso yo, de la máscara que mostramos al mundo. Sin embargo, si logramos soportar esa incomodidad, algo asombroso ocurre. En la ausencia de reacción y explicación constante, empezamos a escuchar otra voz, el pulso callado y firme de nuestro yo auténtico. Liberados de la necesidad de actuar para otros, por fin podemos preguntarnos: ¿qué creo de verdad? ¿Qué deseo realmente? Las narrativas externas que antes nos definían pierden su poder, y nos convertimos en los autores de nuestra propia historia. La sabiduría antigua encuentra eco en la ciencia moderna. Estudios recientes muestran que quienes practican el retiro consciente, alejarse del conflicto, negarse a justificar cada paso, reportan mayor autoestima, resiliencia emocional y paz interior. Son menos vulnerables a la opinión ajena y más fieles a sus propios valores. Pero este camino no está libre de sombras. El retiro puede confundirse con debilidad, apatía o derrota. Puede provocar ira o desconcierto en quienes esperan una reacción. El mundo, al fin y al cabo, no tolera el silencio. Exige respuestas, explicaciones, participación. Desaparecer es desafiar esas exigencias, afirmar otro tipo de poder, el poder de la presencia sin espectáculo. Así, el acto de desaparecer se convierte en un crisol de transformación. Es una prueba de coraje, un salto al vacío. Es el momento en que dejamos de vivir para la mirada ajena y empezamos a vivir para nosotros mismos. La incomodidad es real, pero también lo es la liberación. En el silencio que sigue al retiro, no encontramos vacío, sino claridad. No derrota, sino un nuevo comienzo.
El viaje hacia adentro, lejos del ruido, es donde nace la verdadera individuación y la auténtica libertad. En el mundo moderno, el silencio no solo es raro, suele verse como una amenaza. Nuestra sociedad, moldeada por el incesante vaivén de los medios y la omnipresencia de las redes sociales, ha desarrollado una profunda desconfianza hacia quienes eligen dar un paso atrás, guardar sus reacciones o negarse a explicar. La maquinaria del discurso público se sostiene sobre una premisa sencilla: todos deben tener una opinión, y todos deben estar listos para defenderla en cualquier momento. Esta expectativa se refuerza con mecanismos poderosos. La cultura de la indignación se alimenta de la reacción inmediata. Un solo error, un comentario malinterpretado, o incluso un instante de duda puede desatar una ola de críticas. La exigencia de transparencia es constante: cada acción, cada pensamiento, cada motivo debe ser explicado, justificado y expuesto al escrutinio público. En este entorno, el silencio no se interpreta como reflexión, sino como culpa. El retiro no se ve como autopreservación, sino como confesión de un delito invisible. La cultura de la cancelación, quizá la manifestación más visible de esta dinámica, castiga a quienes no juegan bajo estas reglas. Cuando alguien se niega a participar, a disculparse o a explicarse, la respuesta suele ser rápida y despiadada. Se les tacha de evasivos, arrogantes o cómplices. Su silencio se convierte en un lienzo en blanco sobre el que la imaginación colectiva proyecta sus peores miedos y sospechas. A veces, la negativa a reaccionar resulta más provocadora que cualquier declaración, y desata aún más escrutinio y condena. Esto no es casualidad. Los sistemas de poder, sean políticos, empresariales o culturales, dependen de la conformidad y la participación. El silencio interrumpe el flujo de información, socava los rituales de la indignación y amenaza la ilusión de consenso. Cuando alguien desaparece de la conversación, se vuelve impredecible, incontrolable. Su ausencia recuerda que no todo puede ser conocido, que no toda narrativa puede ser domesticada. Para quienes buscan controlar el relato, esto es profundamente inquietante. Los ejemplos abundan. Denunciantes que desaparecen tras exponer la corrupción suelen ser tachados de cobardes o traidores, y su silencio se usa para desacreditar su mensaje. Celebridades que se retiran del ojo público son acusadas de ocultar algo, y su ausencia alimenta especulaciones interminables. Incluso personas comunes que deciden fantasmear relaciones tóxicas o alejarse de las redes sociales suelen encontrarse con la ira y la sospecha. El acto de desaparecer, en cada caso, es recibido con resistencia, no solo de individuos, sino de sistemas que se benefician de nuestra atención constante. Sin embargo, hay recompensas para quienes se atreven a desafiar estas expectativas. Al negarse a reaccionar, al rechazar la explicación, las personas recuperan una dosis de autonomía. Rompen los ciclos de manipulación y furia, obligando a los demás a enfrentar su incomodidad ante la incertidumbre. En un mundo que exige espectáculo permanente, elegir desaparecer es una afirmación radical del yo. Pero no te engañes, este camino no es fácil. Requiere el coraje de soportar el malentendido, la fuerza de resistir la sed de validación y la sabiduría de saber cuando el silencio dice más que 1000 palabras. Al final, el castigo social al silencio revela las ansiedades más profundas de la sociedad: su miedo a lo desconocido, su necesidad de control, su incomodidad ante quienes se niegan a seguir el juego. Desaparecer, entonces, no es solo un acto de retirada, sino una revolución silenciosa contra las fuerzas que buscan definirnos. Desaparecer no es huir de la vida. No es esconderse por miedo ni rendirse ante la desesperanza. El arte de desaparecer, como enseñaron Jung y tantos otros pensadores, es recuperar tu autonomía, elegir cuándo y cómo relacionarte con el mundo, y cuándo dar un paso atrás para proteger tu paz interior. El primer paso es entender la diferencia entre el retiro saludable y la evasión. El retiro saludable es un acto consciente, intencional. Es la decisión de alejarse de situaciones, personas o ambientes que drenan tu energía o amenazan tu bienestar. La evasión, en cambio, es huida impulsada por el miedo, una negativa a enfrentar la realidad o asumir responsabilidad. La clave está en la conciencia: desapareces para preservar tu integridad, o para evitar el malestar. La sabiduría de Jung nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer cuando nuestras reacciones están secuestradas por la necesidad de aprobación o el temor al rechazo. Nos anima a preguntarnos: ¿reacciono porque realmente lo deseo, o porque siento que debo hacerlo? Esta autoindagación es la base de la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, y no en quien el mundo espera que seas. Las filosofías orientales, como el taoísmo y el budismo zen, resuenan con este mensaje. Enseñan el valor del wu wei, la acción sin esfuerzo, o a veces,
la sabiduría de la no acción. En un mundo obsesionado con el hacer, a veces el movimiento más poderoso es no hacer nada. Soltar la necesidad de controlar los resultados, permitir el espacio para la claridad y la renovación. La psicología moderna ofrece herramientas prácticas para cultivar esta fortaleza. Prácticas de atención plena, como la meditación y la respiración consciente, entrenan la mente para observar sin reaccionar. Establecer límites, tanto en el mundo digital como en el real, crea el espacio necesario para la reflexión y la sanación. Aprender a decir no, a salir de conversaciones tóxicas o a tomar descansos de las redes sociales, son actos de autopreservación, no de egoísmo. Desaparecer también puede significar redefinir tu relación con la atención. En una cultura que equipara visibilidad con valor, elegir salir del foco es un acto radical. Es decir, mi valor no depende de cuánto me vean, sino de cuán fiel soy a mí mismo. Este cambio de perspectiva es liberador. Te permite enfocarte en lo que realmente importa, invertir tu energía en el crecimiento, la creatividad y la conexión auténtica. En última instancia, el arte de desaparecer es cuestión de coraje. Es confiar en que no necesitas explicarte ante todos, que no le des al mundo tu reacción constante. Es abrazar la incomodidad del silencio, sabiendo que es en ese espacio donde ocurre la transformación. Al elegir cuándo participar y cuándo retirarte, recuperas tu poder, no como un acto de derrota, sino como una decisión consciente y valiente de vivir bajo tus propios términos. Y así, mientras este viaje llega a su fin, el ruido implacable del mundo empieza a desvanecerse. Las discusiones, las notificaciones, las exigencias interminables de reacción y explicación, todo se diluye en el fondo. En su lugar, surge un nuevo paisaje, uno definido no por el caos, sino por la quietud. No por la necesidad de ser visto, sino por la certeza silenciosa de poseerte a ti mismo. A lo largo de la historia, y en las profundidades de nuestra propia mente, hemos visto cómo la compulsión de reaccionar y explicar es tan antigua como humana. Hemos rastreado sus raíces en nuestra necesidad de pertenencia, en el miedo al rechazo, en el anhelo de ser validados. Pero también hemos visto cómo esa compulsión puede convertirse en una prisión, una jaula invisible que nos mantiene atrapados en ciclos de ansiedad, duda y actuación interminable. Sin embargo, existe otro camino. La sabiduría de Jung, las lecciones de los estoicos, el coraje de quienes han elegido el silencio sobre el espectáculo, todos apuntan hacia la misma verdad. A veces, el acto más poderoso es dar un paso atrás. Rechazar la invitación al combate. Dejar que el ruido del mundo pase de largo, sin tocarnos. Esto no es debilidad, ni es una huida de la vida. Es una revolución, silenciosa, pero profunda. Es la decisión de recuperar tu atención, de proteger tu energía, de escribir tu propia historia. En una sociedad que confunde visibilidad con valor, elegir desaparecer es una afirmación radical de autonomía. Así que, cuando regreses al mundo más allá de estas palabras, piénsalo, ¿qué pasaría si dejaras de reaccionar? Si dejaras de explicar. Si, aunque sea por un instante, te permitieras simplemente desaparecer del ruido. Tal vez, en ese silencio, no encontrarías vacío, sino claridad. No derrota, sino libertad. En un mundo que exige tu atención constante, a veces lo más poderoso que puedes hacer es nada. La revolución comienza en el silencio. El resto, solo depende de ti.